¿Quieres que cierre la puerta o no? Sí. Amigos de Agencia Fronteriza de Noticias, nos encontramos en el Archivo Histórico de Tijuana y hoy, que es Día de Brujas, jajaja, vamos a hablar sobre leyendas. ¿Por qué no hablar sobre leyendas de Tijuana? Y aquí tenemos una de las primeras, que pasa en lo que es la Casa de la Cultura de la ciudad de Tijuana, en la colonia Altamira. Y vamos a hablar con el coordinador del Archivo Histórico de Tijuana, el maestro José Beltrán, que aquí lo tenemos acá. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir a nuestras instalaciones, Instituto Municipal de la Cultura, ya lo comentabas, Archivo Histórico de la ciudad. Y bueno, pues nuestra labor es difundir, preservar la memoria, la historia, el patrimonio y pues tus obras. No nos había tocado conocerlo. No, hasta ahorita no, pero pues es un placer, mucho gusto. Y vaya, pues nos debemos pues a la ciudad, a la comunidad de Tijuana, es uno de los lineamientos de esta administración, la doctora Minerva Tapia, la directora del IMAC, y pues a sus órdenes siempre que necesiten algo por parte de nosotros. Maestro, vamos a hablar hoy de leyendas de nuestra ciudad. Muy bien. ¿Cómo ve? Y tenemos aquí la primera, ¿no? Sí. Sí, fíjate que fuera de la grabación, fuera de la transmisión, bueno, entre comentarios y bromas, pues ya te diste cuenta que soy medio nerdo, ¿no? Y Diría. y citábamos al Señor de los Anillos, ¿no? Decíamos, la leyenda se convierte en mito y el mito se convierte en leyenda, cosa que, bueno, pues es el proceso natural de eso que conocemos como historia. No todas las leyendas, no todos los mitos tienen bases históricas, algunos se basan en las llamadas fábulas. Sin embargo, son recursos narrativos para divulgar memoria, pero también para divulgar valores sociales, valores de índole morales, valores incluso de índole cultural. Entonces, pero en Tijuana, muchas de las leyendas de Tijuana, o mejor dicho, algunas de las leyendas icónicas de Tijuana sí se basan en hechos históricos. Por ejemplo, una de las más famosas, pues, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que incluso es patrimonio cultural del estado de Baja California, la Casa de la Cultura de Tijuana, también conocida como la ex o antigua Escuela Álvaro Obregón, pues es un edificio que data de los años de 1920, fue la segunda escuela pública de la ciudad, originalmente pensada como escuela para señoritas, eventualmente se abrió la matrícula también para varones, siempre fue escuela primaria. Pues ahí justamente es el espacio donde se protagoniza una de las leyendas pues más socorridas de la ciudad, una leyenda conocida como la leyenda de la Teresita. ¿Quién fue la Teresita o quién es la Teresita? Pues no es nadie más que una niña que eventualmente se aparece en los pasillos de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura como edificio viejo, en los próximos años va a cumplir sus primeros 100 años de vida, si no me equivoco, en el año en el 2022, si no me estoy equivocando, cumpliría sus primeros 100 años de vida. Pues es un diseño muy americano, muy de escuela estadounidense, mejor dicho, con un sótano, y bueno, con el paso del tiempo, pues ese sótano se ha vuelto un tanto, ahora con las restauraciones por la Declaratoria del Patrimonio, pues las condiciones del inmueble son mucho mejores que hace 10, 15 o quizá 20 años. Pero yo recuerdo el sótano de la Casa de la Cultura como un lugar un tanto, pues no húmedo, pero sí un tanto lúgubre, porque si hay momentos del día que, bueno, pues está oscuro, ¿no? Pero los estudiantes de la Casa de la Cultura y también el personal que labora ahí, algún tiempo todo el IMAC completo, la sede principal del IMAC también estuvo allá, entre 2006 y entre 2005 y 2007 este edificio pues fue remodelado, fue restaurado, el antiguo Palacio Municipal, todo lo del IMAC se fue para allá, pues entre trabajadores, administradores, personal de base, coordinadores, profesores y sobre todo alumnos, pues se aseguran que a ciertas horas del día, en ciertos espacios, en ciertos salones, aparece una niña. Si a esto le sumas que los pisos son de duela, pues también le suman la narrativa de que se escuchan pasos, se escuchan ruidos, ¿no? La madera cruje, etcétera. Sin embargo, pues ese mito, el mito de la Teresita, se basa en un hecho que sucedió justamente en el mes de noviembre, pero del año de 1956, que pues es la toma que estabas haciendo al principio de la grabación. Aquí vemos, ¿no? De hecho, el encabezado del Heraldo de Baja California, trágica muerte de una niña, ¿no? Exactamente. Y ahí la tienes la fotografía. Aquí. Una niña que todavía no estaba en edad escolar, acompañó a su mamá a una reunión de padres de familia
aunque también la nota dice que era para inscribir a su hermana. En los años 50, en el 56 para ser más preciso, acompañó a su mamá a una reunión de padres con motivo de la inscripción de la hermana a la escuela. Yo supongo que iba a entrar a primero de primaria la hermana mayor de la niña. La Casa de la Cultura, la ex escuela Álvaro Obregón, tiene la peculiaridad de, como edificio viejo, se inaugura en una época en que ciertas normas de seguridad industrial, por decirlo de esta manera, de ciertas normas de protección civil, pues por supuesto que no existían. Sucede que las ventanas abren para afuera, ¿no? Y estamos hablando de un edificio que tiene 3 plantas, sótano, primer piso, segundo piso, pero los pisos son inmensos, o sea, no sé, han de ser 15 metros, ¿no? 12 metros quizá. O sea, es un edificio muy alto, entonces la niña cae, ¿sí? En un descuido de la mamá, en la reunión de padres de familia, pues la niña curiosa, en edad preescolar de hecho, pues, simplemente cae de la ventana, cae por la ventana. Procuran llevarla al hospital civil. En aquella época, si no me estoy equivocando, el hospital civil estaba en donde actualmente está el Club Campestre de Tijuana, pero la niña llega gravemente herida, pues una caída, si no fue una caída de 25 metros, por lo menos fue de 12 metros, pero estamos hablando de una niña de edad preescolar y la niña muere. Creo que estoy viendo aquí 3 años, ¿no? 3 años, fíjate, exactamente. La niña muere por la caída. Pues ahí puedes ver la foto, ¿no? La mamá la está abrazando, desconsolada. Pero eventualmente pues las actividades en la escuela Álvaro Obregón, pues por supuesto no cesaron. La hermana eventualmente terminó inscrita ahí en esa escuela primaria, y pues eventualmente la comunidad ha ido desarrollando la idea que pues la niña se aparece ahí, ¿no? Porque por ese accidente pues fue que se le provocó la muerte. Y como esta leyenda hay varias en Tijuana y en espacios icónicos. Por ejemplo, una leyenda también muy socorrida y que ha sido reproducida de generación en generación, y con esto quiero aprovechar que las leyendas forman parte fundamental de la cultura, no únicamente porque emanan de la memoria del acontecimiento histórico. Una definición que a mí me gusta para hablar de cultura siempre es el conjunto de rasgos que han sido exitosos en el tiempo, pero gracias a la reproducción social. Es decir, tenemos que pasarlos de generación en generación para que sobrevivan, pero sobre todo para que hablen del yo íntimo, de algo que la sociología denomina como el ethos social, es decir, el yo colectivo, el yo comunitario. Bueno, pues como era la segunda escuela primaria apenas, pues claro que la gente se peleaba por llevar a esos niños, porque teníamos la Álvaro Obregón, hoy Casa de la Cultura, o en su defecto la escuela primaria Miguel F. Martínez. Poco a poco empezaron a aparecer otras de las escuelas primarias, por cierto, de lo que actualmente es el sistema educativo municipal. A lo que voy es que tenía mucha demanda, y pues por eso la gente, la noticia, y además una comunidad tan pequeña como la de Tijuana de los años 50, pues la noticia se regó como pólvora, ¿no? El hecho se convierte en historia, pero eventualmente la historia en mito y leyenda. Y otra leyenda icónica de un espacio igual de icónico que la escuela Álvaro Obregón, aquí en nuestra ciudad, pues Aguacaliente, ¿no? ¿Quién no conoce la fama de lo que fue el casino de Aguacaliente, que en realidad fue un centro turístico, no únicamente fue un casino? Aguas termales, balneario, hotel, pues por supuesto casino, pero también galgódromo, pista de atletismo, eventualmente campo de golf y eventualmente el hipódromo, ¿no? Más o menos están en los espacios que actualmente siguen ocupando, que ya con otra arquitectura, con alguna separación como la del Boulevard Salinas, el Boulevard Aguacaliente, porque antes el Boulevard Salinas era una pista de aterrizaje. Es lo que iba a decir, y hasta aeropuerto tenía, ¿no? Exactamente, era la pista de aterrizaje, porque tenía un pequeño aeropuerto. Se hacían vuelos tipo, no me acuerdo no sé si lo correcto es decir charter o shuttle, pues, directamente de Los Ángeles a Tijuana. ¿Y por qué Los Ángeles? Porque pues Hollywood, o sea, era un centro de reunión muy socorrido por las estrellas de aquella época, y dicen los mitos, dicen las leyendas que también algunos mafiosos como el Capone, Lucky Luciano y etcétera, ¿no? Hay quien dice que incluso esos mafiosos de esa época, en la década de los 20, la época de la prohibición estadounidense, pues aquí se inspiraron para, cuando levantan la prohibición de Estados Unidos, pues inaugurar, levantar, construir Las Vegas, ¿no? ¿Por qué comento todo esto? No es para rellenarte el espacio, ¿no? Aquí en la transmisión, sino para entender, como eran lugares muy socorridos, eran lugares icónicos que le dieron a Tijuana la fama y renombre que hoy tiene, para bien o para mal, leyenda negra o leyenda blanca. Eran lugares tan socorridos por personajes de talla internacional que vaya, se les tenía que ofrecer lo mejor,
lo mejor en espectáculos de la época, lo mejor de lujo de la época. Uno de los espectáculos más socorridos pues eran los números artísticos, pequeños conciertos, el ofrecimiento de bailes típicos mexicanos, pero también bailes exóticos. Por supuesto, entre la gama de artistas de primer nivel que se tenían, bueno, pues la oferta era muy variada, muy interesante. Por mencionar un caso, pues aquí en Aguascaliente bailó Rita Cancino, posteriormente se convierte en la actriz Rita Hayworth, ¿no? Un icono del Hollywood de los años de oro, de los años 20, de los años 30. Existió una bailarina cuyo nombre no recuerdo ahorita en este momento, pero para ser más puntual a la historia puede consultar nuestro público, tu público, puede consultar el libro Tijuana 1989, una edición conmemorativa del primer centenario de la fundación de la ciudad, un libro que son 2 tomos en pasta verde hecho por el ayuntamiento de aquella época, el ayuntamiento del expresidente Federico Valdés, si no me equivoco. Incluso vienen fotografías, viene el nombre de la faraona, viene de cuando pues la sacan de trabajar del Aguascaliente y se casa con un rico acá en Del Mar, ¿no? En Coronado, perdón, no en Del Mar, en el Hotel del Coronado, y bueno, pues deja de trabajar en el Aguascaliente. Pero era una mujer muy atractiva, hermosa, con una calidad artística para exponer la danza de primer nivel, y pues se convierte en mito y eventualmente se convierte en leyenda, pero la leyenda dice que esta mujer muere por despecho, pero no muere agonizando en cama por enfermedad o por tristeza. En realidad pues que se suicida porque por venganza mata a su novio. Otros recursos dicen que pues fue su amante, ¿no? El asunto es de que, bueno, una mujer tan hermosa como ella, la faraona, pues no daba crédito que su novio o su amante pues, le haya sido infiel, ¿no? Lo cacha en la infidelidad. En esa época los artistas del Aguascaliente vivían en los espacios conocidos como los búngalos. Pues en los búngalos se ve con él, lo envenena, ¿no? Pero el remordimiento hace que se suicide. Y el mito, la leyenda dice que, bueno, hoy en día podemos ver el alma vagar en pena, o penando pues en los pasillos de los búngalos, pues llorándole a ese amor que perdió porque decidió matarlo y eventualmente suicidarlo. Hay quien dice que lo mató, que él, el amante, el novio, la envenenó porque en realidad se quería quedar con sus joyas, ¿no? Pero que ella se dio cuenta de que lo iba a envenenar, entierra sus joyas. Ella deja que él lo envenene a ella, pero ella también lo envenena a él, y se aparece no penando de amor, sino para buscar las joyas, ¿no? Todos los estudiantes del Aguascaliente, hoy de la ETI, de la Poli, de la Lázaro, conocen esa leyenda, porque con eso los asustan para que no se vean de pinta los huevos. Una de las funciones como te comentaba, pues una de las funciones de las leyendas pues es rescatar valores sociales. Pues, por ejemplo, en este caso yo fui estudiante de la ETI. Si te vas de pinta se te va a aparecer, ten cuidado. Y pues es malo irse de pinta porque es malo perder clases, claro, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, la moraleja de la historia de la Teresita, pues no descuidar a los hijos porque puede pasar esto, ¿no? Etcétera. Otra leyenda también, pues, de Enriqueta, ¿no? Esa chica sí se murió de amor. Una chica que pertenecía a las clases sociales de la época. El papá no la dejaba noviar ni casarse con el muchacho que le gustaba. Amor prohibido, ahora sí que como dice Selena, ¿no? Amor prohibido, porque son de distintas sociedades, más bien de clases sociales, ¿no? Porque la sociedad es la misma, diría Carlos Marx. Pero bueno, total, para no hacerte el mito, la leyenda más larga, pues el papá les dice, no, esta relación no se puede, te tienes que casar con alguien de tu propia clase. La chica entra en depresión y a punto de morirse, el papá le cumple el último deseo, casarse con el novio. Está enterrada Enriqueta en el panteón número 1 de la ciudad, y la leyenda dice que pues se le aparece a los taxistas pidiéndoles raite. Se supone que se sale del panteón, sale de su tumba, o su espectro, su alma, su espíritu sale de su tumba a ir a buscar al novio. No lo encuentra. El camino de regreso al panteón no lo conoce porque ella piensa en su casa, no en el panteón. Pide raite, los taxistas lo dejan a la puerta. La dejan a la puerta del panteón. Los taxistas caballerosos le ofrecen su abrigo, su chamarra o su saco, según sea el caso, para que no pase frío. Al día siguiente te lo regreso y al día siguiente van y le encuentran el saco colgado en las puertas del panteón de la ciudad. Esas serían algunas de las leyendas más icónicas de Tijuana. Otra también muy socorrida, sobre todo en estos días de Halloween, Día de Muertos, una chica que bailó con el diablo en el Bar Aloha. El Bar Aloha ya no existe,
hace algunos años se quemó, estuvo en la Avenida Revolución, pero fue de los más populares en su época. Fue muy socorrido. Volvemos a la cuestión de la moraleja y de los valores morales. Semana Santa, ¿no? Semana Santa, Tijuana, o la vieja comunidad de Tijuana, una comunidad muy católica, tenía esos valores muy arraigados. Una chica que ya hice de fiesta, la Avenida Revolución, esa revolución de esta época que da nacimiento a la leyenda negra, pero sobre todo arraiga la leyenda negra. Estamos hablando de la Tijuana de los 60s, los 70s, cuando esta ciudad era conocida como la capital del rock and roll. Pues la chica quería irse de fiesta, pero no, porque es Semana Santa y en Semana Santa son días de guardar. Se escapa, se va al bar Aloha, uno de los bares de moda de la época. Pues se le aparece el muchacho más guapo que había visto en su vida. El muchacho le invita a bailar, bailan 1, 2, 3, 4, 5 canciones, empieza a perder la noción del tiempo, la gente se escandaliza porque de pronto empiezan a flotar, la deja caer, se desaparece el muchacho en el aire, hay olor a azufre en el ambiente y la muchacha tiene manos espectrales, ¿no? Largas, tipo garras marcadas en la espalda. Y así es como se dice la comedia, bueno, la muchacha que bailó con el diablo porque desobedeció a su mamá en una Semana Santa, cuando en Tijuana pues comenzó a guardar. Y pues esas serían las leyendas más icónicas de Tijuana, pues a propósito de Halloween. Moraleja para esa historia: no bailes con alguien que tenga manos feas y cuernos en la cabeza. Por favor. Por favor. Oiga, maestro, muy interesante. Y todo esto lo podemos encontrar aquí en el Archivo Histórico, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay libros de leyendas como los de Sorabeja, pero también hay libros de historia que le dan vida a estos acontecimientos. O por ejemplo, pues, tienes frente a ti el periódico El Heraldo, donde, bueno, recoge el trágico acontecimiento que después se convierte en leyenda. El Heraldo, por ejemplo, es un periódico que circuló a nivel Baja California. Nosotros tenemos registrado desde los años de 1940 hasta el año 2000 60 años del acontecer diario de la ciudad, del cual pues se despiertan muchas leyendas. Perfecto. ¿Algo más que vamos a ver, maestro? No, únicamente la comunidad que se acerque al archivo histórico de la ciudad para conocer sobre la historia, la memoria y el patrimonio. Por supuesto, al Instituto Municipal de Arte y Cultura, para lo que tiene que ver tanto con la alta cultura, pero también con la cultura popular, y pues simplemente manifestarnos a sus órdenes para cualquier cosa que la comunidad necesite en términos de arte, cultura, memoria, patrimonio. Invitarlos los días jueves a las 6 de la tarde. Tenemos siempre actividad de divulgación de historia, memoria y patrimonio en las instalaciones de la Sala Audiovisual Club Vizcaíno Valencia. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Y muchísimas gracias, amigos de Agencia Fronteriza Noticias, y dense la vuelta al Archivo Histórico aquí en la calle Segunda. Les va a gustar mucho lo que encuentran, y si quieren ver ese tipo de historias, aquí mismo pueden preguntar y decir: oiga, ¿dónde encuentro esas leyendas de Tijuana ahora que es Día de Brujas? Sí. Saludos a mi madre, por cierto. Hablando de saludos, maestro, le manda saludos Juan Cabuto. ¡Ay! Ingeniero Cabuto. El Inge Cabuto, fíjese nada más. Saludos desde El Triunfo, Baja California Sur. Y también, como no, sí conozco muy bien al ingeniero Cabuto. Y también es maestro de los trenes. Así es, maestro de los trenes. Exactamente. Y también a Daniel Andrade, dice que fue su maestro en el primer semestre en la universidad. Híjole, qué miedo. Saludos. Para esa noche de Día de Brujas. Saludos. Bueno, muchas gracias, amigos de Agencia Fronteriza de Noticias, y nos vemos la próxima.